Un método nuevo de integración es el método de integración por partes, es el segundo método que vamos a ver. Y el método de integración por partes consta de la siguiente identidad. Consiste en aplicar la siguiente fórmula. Nosotros tenemos que, si tenemos dos funciones f y g, y queremos integrar f multiplicado por g', todo respecto de x, esta integral va a ser el f multiplicado por g, sin integrar, menos la integral de f' por g respecto de x, g sin derivar. O sea, fíjense que acá tenemos f y g', está derivado, y va a estar igualado a la multiplicación de las dos funciones sin derivar, menos la integral de la derivada de la primera, derivada de f, multiplicado por g sin derivar. Veamos de dónde nace esta fórmula. Ustedes cuando calcularon derivadas saben, han visto, que si tenemos dos funciones multiplicadas y las queremos derivar, esto es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. El primero sin derivar por la derivada del segundo. Si integramos ambos miembros respecto de x, tendríamos que la integral de f por g, que lo estamos derivando, y lo integramos respecto de x, esto nos va a quedar a la integral, igual a la integral de f' por g más f por g', todo respecto de x. Como tenemos que estamos derivando, f por g lo estamos derivando respecto de x, y a eso le estamos calculando la integral respecto de x, la integración y la derivación son procesos que se anulan. En este caso nos quedaría que es igual a f por g. Si derivamos e integramos, estamos haciendo procesos inversos, es por ello que nos quedaría f por g. Y aquí podríamos aplicar el hecho de que la suma de funciones que estamos integrando es lo mismo que la suma de las integrales. Así que esto es igual a f' por g respecto de x más la integral de f por g' respecto de x. Esto lo podemos expresar, podemos restar una de las dos integrales, nos quedaría f por g menos, restamos la primera, quedaría menos la integral de f' por g respecto de x, y esto nos queda igual a la integral de f por g' respecto de x. Fíjense que es la fórmula a la que queríamos llegar. F por g menos f' por g menos f' por g, la integral, igual a la integral de f por g'. El objetivo, la idea de este tipo de este método, es que esta integral que tenemos aquí, no le conocemos la derivada, no la podemos derivar, pero sí le podemos realizar la integral, perdón. No conocemos la integral de esta función, pero sí conocemos la integral de la que tenemos aquí. Que no siempre va a ser el caso, pero para algunas situaciones nos va a ser de mucha utilidad. Como nosotros comúnmente trabajamos con funciones con respecto de x, digamos, usamos las variables x para las integrales comunes, nos va a resultar de utilidad utilizar las variables u y b. Si en ese caso tomáramos como u igual a f de x y como b igual a g de x, entonces tendríamos, por sustitución que vimos anteriormente, que du es igual a f' respecto de x y db es igual a g' respecto de x. Y la fórmula anterior la podríamos expresar como la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Esto para los métodos de cuando hacemos las sustituciones en el método de integración por partes, nos va a ser de mucha utilidad. Veamos algunos ejemplos donde resolvemos algunas integrales utilizando el método de integración por partes. Tenemos la fórmula que vimos recién, que la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Supongamos aquí tenemos varios ejemplos que vamos a resolver. Y cuando tenemos el primer ejemplo, que tenemos la integral de 3x más 1, todo multiplicado coseno de x respecto de x, tenemos que decidir cómo vamos a hacer esta integral. Bien, a la hora de decidir, esta integral la vamos a resolver utilizando método de integración por partes. Este método va a constar de elegir a alguien a quien decidimos que sea u, y elegir a alguien a quien decidimos que sea db. Es decir, nosotros
vamos a elegir que u sea uno de estos que tenemos aquí, o puede llegar a ser 3x más 1, o puede ser coseno de x, y otro va a ser el de b. Lo vamos a poner de este lado. ¿Sí? A su vez, como vamos a trabajar con la fórmula que utiliza u, b y du, también tenemos que calcular quién va a ser nuestro du, quién va a ser nuestro db. Pero eso lo vamos a deducir a partir de quién elijamos como u y quién elijamos como db. Estos son los que nosotros tomamos y decimos quién va a ser. A la hora de elegir quién va a ser nuestro u y quién va a ser nuestro db, tenemos que analizar qué es lo que nos va a convenir para que después nos quede un integral que podamos resolver. Nosotros vamos a elegir a alguien para que sea u, aquí, perdón, era b, no db. Acá tenemos b. Tenemos v de u de b. Bien, nosotros cuando elegimos al que nosotros creemos que sea nuestro u y nuestro db, lo tenemos que hacer pensando que luego, esta integral, si nosotros la vemos, no la podemos resolver, pero tenemos que buscar alguna forma de elegir u y db para que cuando nosotros integramos b y du, que son los otros que tenemos cruzados, digamos, en la otra diagonal, pensamos como un rectángulo, u y db está en una diagonal, b y du están en la otra diagonal, que en lo que nosotros elijamos, esta integral sí la podamos resolver. Y algo que pasa muy comúnmente cuando trabajamos con coseno, con senos, con e a la x, es que el coseno, el seno y e a la x, cuando lo vamos derivando, se transforman, se comportan de una forma cíclica. A medida cuando hemos visto Taylor, hemos visto que a la hora de derivar seno de x, por ejemplo, lo derivamos varias veces y volvemos, cuando lo derivamos la cuarta vez, volvemos a tener seno de x. Entonces, tiene un comportamiento, podríamos llegar a decirle, cíclico con respecto a las derivadas del coseno. Es decir, básicamente cuando nosotros derivamos el coseno, no lo estamos modificando mucho. Diferente es cuando derivamos un polinomio. Cuando nosotros derivamos un polinomio, lo que estamos haciendo es bajarle grado. En este caso en particular, si nosotros derivamos 3x más 1, lo que nos quedaría la derivada es 3. Es decir, que desaparecería la variable x. Y si nosotros la elegimos como u, después vamos a trabajar con du, que es lo que tenemos aquí, y la variable x va a desaparecer. Por ello, en este caso, además, si nosotros analizamos y lo hubiésemos puesto como db, para hallar b, que aparezca aquí, aquí aparece b, el proceso que hacemos de db a b es un proceso de integración, digamos, o sea, porque db es la derivada de b, es decir, que si nosotros tenemos db, para hallar b lo que hacemos es integrar. Si nosotros hubiésemos puesto 3x más 1 acá, acá lo que vamos a tener es un polinomio de grado 2, un polinomio porque cuando integramos x, lo que hacemos es, está elevado a la 1, le sumamos 1 y queda un polinomio de grado 2. Es por eso, en este caso nos conviene considerar como u igual a 3x más 1. De esta forma, du es igual a 3 dx. Esto es lo que nosotros estamos considerando como u. Lo que nosotros consideramos como db es todo lo otro que tenemos aquí. Esto es db. Fíjense la importancia que lo que aparece con d, du o db, va a aparecer en el costado también con dx. Entonces aquí ponemos coseno de x, dx. ¿Quién, si lo derivamos, nos da coseno de x? Bueno, es la misma pregunta que la integral de coseno de x, ¿cuánto vale? Esto vale seno de x. De esta forma, esta integral que tenemos aquí va a ser igual, pero una estrellita como para mencionar que este es el igual, es igual a u por b, en este caso es 3x más 1 por seno de x, estamos aplicando la fórmula, la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du, menos la integral de b por du. La integral de b es seno de x y de u es 3 por dx. Y esta integral que tenemos acá, sí la podemos calcular, porque el 3 es una constante, lo podemos pensar que está fuera del integral, y la integral del seno de x es menos coseno de x. Así que esto es 3x más 1 multiplicado seno de x, nos quedaría menos coseno
Así que menos con menos es más, nos quedaría más 3 coseno de x más c. De esta forma nosotros elegimos las variables u y db, de forma tal que cuando nosotros aplicamos el método, nos queda una integral que sí podemos resolver, que es la integral de seno de x por 3x. Si lo hubiésemos elegido al revés, si hubiésemos elegido 3x como db, cuando lo integramos nos hubiese quedado 3x cuadrado sobre 2 más x, digamos, y nos hubiese aparecido acá, en esta integral, un 3x cuadrado sobre 2 más x, mezclado con un seno de x también, que nos hubiese quedado más difícil de integrar que la inicial. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, donde tenemos la integral del logaritmo natural de x. Tenemos que elegir u y db de forma tal que podamos resolver esta integral. Esta integral la vamos a resolver por partes. Lo que podría llegar a pensarse es que esta integral no es una multiplicación de dos funciones porque parece solamente el logaritmo natural de x. Eso sería digamos, una imprecisión. Lo que nosotros podemos considerar es que esto es lo mismo que multiplicado por un 1. De forma tal que una de las dos que podemos elegir va a ser un 1. Nuevamente, vamos a elegir quién es u, quién es db, quién es b. Eligiendo eso nos va a dar quién es b. Y con u vamos a calcular cuánto vale de u. Nosotros elegimos a alguien para que vaya a u y a alguien que sea db. Y cuando hacemos db y averiguamos cuánto vale b para aplicar la fórmula, hacemos un proceso de integración. Entonces, uno va a ser logaritmo natural de x y otro va a ser el 1. Si nosotros eligiéramos como db al logaritmo natural de x, cuando calculamos b, acá de x, cuando calculamos b, lo que estamos haciendo es calcular la integral. Y si sabemos cuál es la integral, no tendríamos que resolver esto que tenemos acá. Así que, realmente, como no conocemos la integral del logaritmo natural de x, no la podemos elegir como db y solo la podemos elegir como u. A u lo vamos a elegir como logaritmo natural de x. La derivada de u, la derivada del logaritmo natural de x, es 1 sobre x de x. Y a db lo vamos a elegir como todo lo que tenemos a continuación, que es esto que tenemos aquí, y eso es 1 por dx. La integral de 1 es x. De esta forma, esta integral que tenemos acá nos va a quedar igual a u por b, el logaritmo natural de x multiplicado por x, lo ponemos adelante para que no confunda con ese x, menos la integral de b por du, de x por 1 sobre x respecto de x. Y en esta integral podemos simplificar las x y nos quedaría la integral de 1. La integral de 1 respecto de x es x, así que esto es igual a x por logaritmo natural de x menos x más c. Bien, supongamos que tenemos un tercer ejemplo. Analizando de la misma forma que analizamos recién en el ejemplo 1, a quién elegir como u y a quién elegir como db, analizamos el tema de los polinomios y que a medida que derivamos los polinomios, el grado se va haciendo cada vez más chico. Bueno, y acá pasa exactamente lo mismo. Si nosotros elegimos u y elegimos db, eso nos va a posibilitar averiguar cuánto vale b y cuánto es du. Si nosotros elegimos como db a x al cuadrado respecto de x, acá nos va a quedar x al cubo sobre 3. Y bueno, si elegimos como u a e a la x, la derivada de e a la x es e a la x, así que tanto la derivada como la integral con e a la x no nos va a molestar dónde ponerlo porque es sencillo integral, es sencillo derivarlo. Y cuando nosotros hagamos la integral nos va a quedar u por b menos la integral de b por du. En este caso nos va a quedar x cubo sobre 3 por e a la x de x. Y esta integral es un poco más compleja que esta que tenemos acá. Acá tenemos x al cuadrado y acá tenemos x al cubo. Realmente no nos está ayudando. Si eligiéramos al revés, en lugar de tomar como u a e a la x, tomamos como u a x cuadrado y como db a e a la x de x, al integral e a la x, la integral de la x queda como está, es e a la x, y la derivada de u es 2x. La derivada de u es igual a
2x. De esta forma, esta integral nos queda igual a u por b, x cuadrado por e a la x, menos la integral de b por du. La integral de e a la x por 2x. Respecto de x. Aquí nos queda nos falta de x. Respecto de x. Bien. ¿Podemos resolver esta integral? Y a simple vista no se resuelve fácilmente. ¿Cuál es la diferencia que tiene con la que estábamos inicialmente? Bueno, que el polinomio tiene un grado menos. Esta está de grado 2 y este de grado 1. Entonces lo que podemos hacer es, para averiguar cuánto vale esta integral, volver a aplicar el método de integración por partes. Entonces, como cálculo auxiliar, si quieren, averiguamos la integral de e a la x multiplicado 2x de x. Nuevamente vamos a utilizar un u y un db. Como ya estamos usando u y b, le vamos a poner u sub 0 y db sub 0 para no mezclar las variables. Du sub 0 nos vamos a poder calcular y b sub 0. Si nosotros colocamos como db a 2x para calcular b sub 0, no, vamos a tener que integrar y vamos a volver al x cuadrado y vamos a volver al caso inicial, que no es lo que queremos. Entonces nuevamente vamos a elegir como u a 2x, digamos al polinomio, de forma tal que cuando lo llevamos nos va a quedar 2 de x. Y como db sub 0, vamos a elegir e a la x de x. Cuando integramos nos queda e a la x. De esta forma, esta integral que tenemos acá, nos va a quedar u por b, u0 por b0, 2x por e a la x, menos la integral de b por du, menos la integral de e a la x por 2 de x. Y esta integral sí la podemos resolver, porque tenemos una e a la x multiplicado por 2. Nos queda 2x e a la x menos e a la x multiplicado por 2. La integral de e a la x queda como está, multiplicado por la constante, más un c. De esta forma, esto que tenemos acá va a ser igual, vamos a poner una crucecita, va a ser igual a colocamos la primera parte, que es x cuadrado por e a la x, menos, abrimos paréntesis, porque aquí tenemos una resta, así que nos va a cambiar los signos, 2x por e a la x menos e a la x por 2, y nos queda el más c, y el más c, como es una constante, lo podemos poner también afuera, le cambiaría el signo, pero es indistinto, y aquí también, si sacamos los paréntesis, nos quedaría positivo. Fíjense que cuando tuvimos que integrar una función que tenía una multiplicación de funciones, que una era un polinomio y otro era una a la que estamos denominando cíclicas, ya que cuando le derivamos se comporta de una manera, digamos, tiene un comportamiento cíclico, elegimos como u en las dos ocasiones, como u y como u sub 0, al polinomio, de forma tal que a medida que lo vamos derivando, va bajando de grado y podríamos decir como que se va consumiendo, va desapareciendo el polinomio hasta llegar a transformarse en una constante. ¿Qué sucedería si tenemos, por ejemplo, una integral donde las dos funciones con las que estamos integrando son ambas en un comportamiento de su derivada de forma cíclica? Bueno, estas integrales se llaman integrales cíclicas, y lo que va a suceder es que al aplicar dos veces partes vamos a volver a tener esta misma integral que estamos integrando. Y de esa forma vamos a poder resolver esta integral. Vamos a tomar, en este caso, tomar como u y como b, y como db es indistinto, va a ser igual el procedimiento. De u aquí y tenemos b aquí. Lo que sí, cuando lo hagamos la segunda vez, vamos a tener que respetar la decisión, digamos, si elegimos como u e a la x, cuando lo hagamos nuevamente vamos a tener que elegir como u e a la x y viceversa. Si elegimos como db, lo vamos a tener que volver a elegir como db.
Supongamos que elegimos como u a seno de x y como db a e a la x de x. Cuando integramos e a la x nos queda e a la x y cuando derivamos seno de x nos queda coseno de x de x. De esta forma, esta integral es igual a u por b, vamos a copiar de vuelta, e a la x por seno de x de x es igual a u por b, e a la x por seno de x, o b por u es lo mismo, menos la integral de b por du, o sea, menos la integral de e a la x por coseno de x respecto de x. Bien, vamos a poner ahora, nuevamente vamos a aplicar partes, u sub 0, de b sub 0, las que elegimos, y esto nos va a dar la posibilidad de calcular du sub 0 y b sub 0. Bien, como dijimos, en el anterior elegimos como db a e a la x, así que como db sub 0 vamos a volver a elegir a e a la x de x. De esta forma, cuando integramos, b sub 0 nos va a dar, sub 0, nos va a dar e a la x, y como u sub 0 elegimos coseno de x, y cuando lo derivamos, la derivada del coseno es menos seno de x de x. De esta forma, por partes, por el método de integración por partes, volvemos a copiar e a la x por seno de x es igual a, copiamos nuevamente e por seno de x, menos, y aquí abrimos paréntesis, es u sub 0 por b sub 0, e a la x por coseno de x, menos la integral de b sub 0 por d sub 0. Nos va a quedar e a la x por menos seno de x de x. Trabajamos un poco con los signos. Aquí tenemos un menos y tenemos un menos, así que los transformaría en un más. Y esto es lo mismo que decir, la integral de e a la x seno de x respecto de x es igual a e a la x seno de x menos e a la x por coseno de x. Acá teníamos un más porque lo habíamos cambiado, así que con este menos se va a transformar en un menos, menos la integral de e a la x por seno de x respecto de x. Y esto es lo que queríamos lograr. Que se nos repita lo que estamos buscando. Acá tenemos e a la x seno de x respecto de x, y tenemos e a la x seno de x respecto de x. Entonces esto, como es una integral que la tenemos restando, y aquí tenemos la misma integral, lo que podemos hacer es esta que está en el lado derecho, sumar, de forma tal que nos quedaría la integral de e a la x seno de x respecto de x, estamos sumando ambos miembros, integral de e a la x seno de x respecto de x. Y esto va a ser igual a e a la x seno de x menos e a la x coseno de x. Si quieren sacar factor común, e a la x podrían hacerlo, pero la verdad que no tendría mucho sentido, no cambia mucho. Tenemos dos veces la misma cosa. Si tenemos dos veces la misma cosa, le tenemos que decir 2 por la integral de e a la x seno de x respecto de x. Es igual a e a la x seno de x menos e a la x coseno de x. Y entonces dividimos por 2 y nos queda e a la x seno de x, la integral que estábamos buscando, respecto de x va a ser igual a e a la x seno de x menos e a la x coseno de x sobre 2. Y para finalizar, lo que nos faltaría es agregarle un más c para involucrar a toda la familia de funciones. Esta integral entonces es una integral a la que llamamos cíclica, porque las dos funciones que se están multiplicando tienen un comportamiento cíclico de sus derivadas, y el mecanismo de resolución es aplicar partes dos veces y encontrar nuevamente la misma integral para sumarla, sacar, digamos, expresarla como 2 multiplicada por la integral, y dividir por 2 para poder tener la expresión de la integral.